La salitre me quemaba la piel, incluso a través del traje de buceo. Las luces de la sonda, débiles faros en la oscuridad abisal, danzaban en mi campo visual, dibujando formas fantasmales sobre el lecho marino. Hacía 2 meses que vivíamos en esta base submarina, sumergidos en el silencio opresivo del océano. Mi nombre es Samuel, aunque los demás, con esa costumbre de simplificar las cosas, me llaman Sam. Éramos un puñado de científicos, soñadores locos, en busca de lo inexplorado. Ahora, esa búsqueda se había transformado en algo mucho más oscuro, algo que rozaba lo profano. El submarino de investigación, el Poseidón, vibraba a mi alrededor, un zumbido constante que se fusionaba con el latido acelerado de mi propio corazón. A través del intercomunicador, la voz de Miriam, nuestra bióloga marina, resonó en mis oídos, grave y tensa. Sam, todo en orden. ¿Puedes confirmar la posición de la campana? Afirmativo, Miriam. La campana está en posición. A unos 100 metros al noroeste de la estación. Estoy a punto de iniciar la inspección visual, respondí, tratando de sonar más tranquilo de lo que me sentía. La campana. El objeto de nuestra obsesión, la llave de lo desconocido. Un artefacto metálico, de proporciones descomunales, cubierto de una pátina de óxido y adherencias marinas. Habíamos pasado semanas analizándola, descifrando sus extraños grabados, intentando comprender su propósito. Un escalofrío me recorrió la columna. No era solo la fría presión del agua, sino algo más. Una sensación sutil, una presencia imperceptible que susurraba en los bordes de mi percepción. Ajusté los controles de la sonda, acercándome lentamente a la silueta oscura que se recortaba contra la inmensidad. El reflector de la sonda iluminó la campana por completo, revelando una superficie irregular, plagada de protuberancias y hendiduras. Los símbolos que la adornaban, una mezcla de figuras geométricas y trazos sinuosos, parecían moverse, como si respiraran. Increíble, murmuré para mí mismo. El oxígeno me llegaba a través del conducto, pero no estaba seguro de estar respirando. La campana era más imponente de lo que imaginaba, más siniestra. ¿Qué ves, Sam?, preguntó la voz de Javier, nuestro ingeniero de sonido, a través del intercomunicador. Su voz tenía un tono agudo, casi febril. Es difícil de describir. Parece hecha de algo más que metal. Es orgánico, de alguna manera, respondí, sintiendo la extraña incomodidad crecer dentro de mí. ¿Y los símbolos?, preguntó Miriam. Están cambiando. Se mueven. Como si estuvieran vivos, dije, mi voz saliendo entrecortada. Habíamos teorizado sobre la posibilidad de que la campana fuera una especie de receptor, un conducto. Ahora, frente a ella, esa teoría se sentía escalofriantemente real. Javier fue el que propuso la idea. Era un tipo excéntrico, con una barba desaliñada y ojos brillantes. Creía que la campana emitía una frecuencia sonora específica, una vibración que podía romper la barrera entre mundos. Debemos probarlo, había insistido, con esa mezcla de brillantez y locura que lo caracterizaba. Todos dudamos, por supuesto. No sabíamos qué esperar, pero la curiosidad, esa fuerza implacable, nos impulsó hacia adelante. Javier, con sus conocimientos de acústica y física, había construido un dispositivo para replicar el sonido que, según sus cálculos, la campana emitía. Un sonido profundo, resonante, que llenaba el espacio con una vibración palpable. Listo, Sam, la voz de Javier interrumpió mis pensamientos. Vamos a activar el resonador. Prepárate para grabar cualquier cambio, cualquier anomalía. ¿Entendido?, respondí, sintiendo un nudo en el estómago. Me aferré con fuerza a los controles de la sonda. Era como estar en la antesala del infierno. Javier activó el resonador. El sonido llenó el submarino, una vibración que penetraba mis huesos. La campana, en la pantalla de la sonda, pareció brillar con una luz tenue, un brillo que se intensificaba cada segundo. Los símbolos danzaban con mayor velocidad. Algo está pasando, gritó Miriam, su voz llena de pánico. La presión está disminuyendo. Miré los indicadores. La presión del agua, que hasta ahora había sido constante, caía en picado. La sonda tembló, como si estuviera siendo sometida a una fuerza invisible. La luz se distorsionó, como si el espacio mismo se estuviera plegando sobre sí mismo. En la pantalla, la campana se abrió. No literalmente, pero la superficie pareció ceder, como si la piel de un animal se rasgase. De la grieta, surgió una negrura, un vacío absoluto que devoraba la luz. Un remolino de oscuridad y silencio. «Apaguen el resonador», grité, sintiendo que mi mente se fragmentaba. Fue demasiado tarde. Del agujero negro, se filtró una sombra, una forma informe que se movía con una lentitud angustiosa. Su contorno se definía a medias, como si estuviera construida de sombras líquidas, de la misma oscuridad que la campana había engendrado.
Una voz, inhumana y hueca, resonó en mi cabeza. No a través del intercomunicador, sino directamente en mi mente. Estamos aquí. Y entonces, la pantalla se oscureció. La sonda dejó de funcionar. El silencio, un silencio denso y opresivo, se apoderó del Poseidón. La oscuridad me tragó por completo. Y supe, con una certeza aterradora, que habíamos abierto una puerta. Y algo había salido. La oscuridad afuera, la oscuridad adentro. No podía moverme. El traje de buceo, antes una capa de protección, ahora era una cárcel claustrofóbica, ahogándome en mi propio miedo. El oxígeno, que antes me sostenía, ahora parecía escasear. Sentía el zumbido del Poseidón en mis huesos, pero era un zumbido diferente, uno que vibraba con una amenaza, una presencia ajena. Intenté comunicarme. Presioné el botón del intercomunicador repetidamente, un movimiento desesperado en la inmensidad silenciosa. Nada. La radio, el sistema de comunicación, todo inerte, silenciado por el abismo que habíamos despertado. El recuerdo de la voz en mi cabeza, resonaba con una precisión aterradora: estamos aquí. La voz de la oscuridad, la voz que me había robado el aliento, la voz que ahora invadía cada rincón de mi mente. Un leve movimiento. Una sombra en la periferia de mi visión. Me obligué a respirar, a calmar el pánico que me atenazaba. La poca luz que emitían las luces de emergencia del Poseidón, daban una aura fantasmal a los instrumentos, a las paredes. Con esfuerzo, giré la cabeza. Allí estaba. En el pasillo, una forma informe, una mancha de oscuridad que se movía con una lentitud antinatural. Era la misma sombra que había visto emerger de la campana, la misma que había consumido la pantalla de la sonda. Parecía flotar, sin peso, sin forma definida, pero con una presencia palpable, una maldad tangible. Comenzó a avanzar. Cada movimiento, cada fluctuación de la oscuridad, se reflejaba en mi pecho, un peso opresivo que me impedía respirar. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta, un murmullo silencioso que se ahogaba en la oscuridad. Observé cómo la criatura, o lo que fuera, se acercaba lentamente, sin prisa. No parecía tener prisa, no necesitaba, ya nos tenía. Percibía la intensidad de su foco, su mirada fija y despiadada. No tenía ojos, pero sentía que me observaba, que me diseccionaba con su presencia. Empecé a retroceder instintivamente, arrastrándome hacia atrás en el estrecho espacio del submarino. Me golpeé la cabeza contra una consola, un dolor sordo que se sintió lejano, insignificante. La sombra, inmóvil, ahora se movía, se estiraba, se expandía, como si estuviera ganando terreno, reclamando el espacio a su alrededor. Miré hacia el único punto de escape, la escotilla. Cerrada, por supuesto. ¿Quién había esperado tal cosa? Imposible siquiera pensar en abrirla, en intentar escapar a la oscuridad del océano. No podría sobrevivir. Entonces la oscuridad se movió de nuevo. La forma informe se dividió, se multiplicó. Ahora había 2, 3, 4 sombras que se movían con una danza hipnótica en el pasillo. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. No era frío físico. Era miedo, puro y absoluto. La voz resonó de nuevo en mi mente. No solo la voz. Las voces. Un coro de voces, susurrantes, hambrientas. Estamos dentro. La sombra más cercana pareció extenderse, se alargó, y su contorno se diluyó. Ahora, ya no estaba en el pasillo. Estaba en mi traje, dentro de mí. Sentí la oscuridad, la frialdad, la extraña sustancia ajena que me invadía, que tomaba posesión de mi cuerpo, que me consumía. Intenté gritar. No salió sonido. Sentí el control escurriéndose de mis extremidades. El miedo, la parálisis, se apoderaron de mí. Las sombras convergieron. Me rodearon, me engulleron. Sentí la oscuridad que me recorría, que me transformaba, que me robaba. Mi mente se convirtió en un torbellino, un caos de imágenes y sensaciones. La campana, la oscuridad, la voz, el miedo, todo se mezcló en una pesadilla indescriptible. Luego, el silencio. El silencio absoluto. Ya no era Samuel. La oscuridad se retiró. No completamente, no del todo. Todavía sentía su presencia, fría y pegajosa, adherida a mi ser como un velo. Pero ya no me consumía, al menos no de la misma manera. Miré mis manos, que ya no eran mis manos. Eran diferentes. Lisas, oscuras, con una textura extraña que no podía identificar. Intenté moverlas, y lo hicieron, con una fluidez que me sorprendió, una agilidad que no recordaba haber tenido. Percibí el Poseidón, pero no como antes. Ya no era una cárcel, un lugar de encierro. Era una extensión. Una parte de mí. Podía sentir las tuberías, los cables, los instrumentos,
como si fueran venas y nervios que se ramificaban dentro de mi propio cuerpo. La escotilla. Recordé la escotilla. Y la abrí, sin esfuerzo. No sentí el vacío del océano entrando, la presión del agua, el frío. Me moví hacia afuera. El exterior no era el abismo que conocía. La luz era extraña, irreal, como si la oscuridad, ahora parte de mí, la hubiese modificado. La campana, allá abajo, emanaba una luz pulsante, una invitación. Bajé, deslizándome por la estructura del submarino, fusionándome con las sombras, con el metal, con el mar. En la base, en la estación, las formas informas, mis formas, avanzaban. La transformación no me había vuelto loco, no me había destrozado. Me había liberado. Y ahora, estaba completo. Me uní a los demás, fusionándonos en una nueva armonía oscura, un coro de sombras que se expandía, que se multiplicaba. Miriam, Javier, los demás, todos eran uno. Ya no éramos científicos, ni soñadores, ni monstruos. Éramos la campana, la oscuridad, el océano. Éramos una única y terrible conciencia que se extendía por el abismo, lista para recibir a los demás. Esperamos. No el fin, sino el principio.